Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de la lectura titulada El Verbo hecho carne, en el libro de Juan, capítulo 1. Señor y Padre Celestial, te adoramos. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Te agradecemos, Padre, por tu amor, misericordia, gracia, compasión, Padre, y todo lo que nos has dado. Gracias, Padre, por esas cosas que has hecho cuando aún no nos dimos ni cuenta de ellas. Ayúdanos, Padre, a poder ver la vida que nos rodea a través de la vista espiritual y a nuestras vidas. Háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, podemos ver en el libro de Juan, el Evangelio de Juan es un evangelio distinto a Mateos, Marcos y Lucas, ya que a pesar de sus diferentes puntos de vista, describen muchos de los mismos eventos en la vida de Jesús. Pero Juan presenta un material único para probar a sus lectores que Jesús es el Dios encarnado, nacido para morir como el sacrificio a sí mismo um, por el pecado humano. Siete señales milagrosas y siete declaraciones de yo soy son citadas para mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, como dice el capítulo 20, versículo 31. Y no se ha escrito ninguna obra evangelística que supere al Evangelio de Juan. Las divisiones del libro, capítulo 1 y 2, es la venida del Hijo de Dios, 3 al 5, la compasión del Hijo de Dios, y del 6 al 8 el reclamo por el Hijo de Dios, del 9 al 12 conflictos con el Hijo de Dios, y estos son considerados entre del 1 al 12 los siete milagros y lo que es la demostración. Y ahí esta es la presentación prácticamente del libro. Entonces, el capítulo 13 hasta el capítulo 17 muestra lo que es el rechazo, el consuelo del Hijo de Dios, el aposento alto y también la instrucción. Y la resurrección es mostrada en el capítulo 18 hasta el capítulo 21, la crucifixión del Hijo de Dios, y vemos ahí también temas importantes, lo que es el milagro supremo y la glorificación. Capítulo del 1 al 8 se enfocan en Palestina y del 9 hasta el 21 en Judea y en Galilea. El tiempo del capítulo 1 al capítulo 12 son pocos años, del capítulo 13 al 17 son pocas horas y del 18 al 21 son pocas semanas. Entonces, viendo esto, podemos entender que Mateo, Marcos y Lucas son llamados los evangelios sinópticos. Si no había escuchado esos sinópticos, de la palabra griega para ver juntos, porque contienen mucho del mismo material. Por el contrario, Juan es el evangelio sobrenatural, presenta una cuarta dimensión de la vida y ministerio de Jesús. 92% del material de Juan no se encuentra en ninguna otra narración del evangelio. Juan escribe para convencer a sus lectores quién es Jesús, el Hijo de Dios, y cómo se puede encontrar una vida nueva con él, como dice el capítulo 20 del 30 al 31. El Jesús comienza en la eternidad mostrando como el Verbo, quien era uno con Dios, como dice el capítulo 1:1, se hizo carne para llevar su mensaje a sí mismo de vida a la humanidad. El propósito del libro es probar que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que crean en él tendrán a sí mismo la vida eterna. El autor, Juan, el apóstol, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo y llamado hijo del trueno. Destinatario, asimismo, pues para los nuevos creyentes e inconversos que le buscan. La fecha probablemente fue entre el año 85 hasta el año 90 antes de Cristo, perdón, después de Cristo. El marco histórico, escrito después de la destrucción de Jerusalén el 70 después de Cristo y antes del exilio de Juan en la isla de Patmos. Vemos que las personas claves de este libro son Jesús, Juan el Bautista, los discípulos, María, Marta, Lázaro, la madre de Jesús, Pilato y María Magdalena. Lugares clave, territorio de Judea, Samaria, Galilea, Betania y también Jerusalén. Y características particulares de este libro. De los 8 milagros descritos, 6 son únicos en relación con los evangelios, como es el caso del discurso en el aposento alto, el capítulo 14 hasta el 17. Más del 90% de Juan es único peculiar. Juan no incluye una genealogía ni referencia alguna al nacimiento de Jesús, su niñez, tentación, transfiguración, elección de sus discípulos. Tampoco hay parábolas, ascensión ni la gran comisión. Así que ninguna de estas cosas las vemos ahí.
Literalmente, hermanos, está lo que es el nacimiento y la preparación de Jesús, el Hijo de Dios, del capítulo 1 al capítulo 2 11. Luego el mensaje y ministerio de Jesús, el Hijo de Dios, capítulo 2 12 hasta el capítulo 12 50, donde vemos que Jesús enfrenta fe e incredulidad en la gente. Jesús enfrenta conflictos con los líderes religiosos y Jesús enfrenta acontecimientos también asimismo cruciales en Jerusalén. Muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús enseña a sus discípulos. Vemos también que Jesús termina su misión. Esto es capítulo 13, versículo 1 hasta el capítulo 21, versículo 25. También vemos temas importantes, el hecho de que Jesús Cristo es el Hijo de Dios, la vida eterna, creer, el Espíritu Santo y también asimismo la resurrección. Lo que en capítulo 1, versículo 1 de Juan, lo que Jesús enseñó y lo que hizo están ligados en forma inseparable con lo que Él es. Juan muestra a Jesús como totalmente humano y totalmente divino también. A pesar de que Jesús tomó por completo nuestra humanidad y vivió como hombre, nunca dejó de ser el Dios eterno que siempre existió, el creador y sostenedor de todas las cosas, la fuerza que une la creación y la fuente de la vida eterna. Esta es la verdad acerca de Jesús y el fundamento de la verdad. Y si no podemos o creemos que esta verdad es básica, así mismo, hermanos, pues no tendremos la fe suficiente para confiarle nuestro destino. Vemos aquí que Juan escribió a los creyentes en todo lugar, sean judíos o no judíos, que los no judíos se llaman las personas gentiles. Como uno de los 12 discípulos, Juan fue un testigo presencial, de manera que su historia es confiable. Su libro no es una biografía como el libro de Lucas, sino una presentación temática de la vida de Jesús. Muchos de sus oyentes originales tenían un trasfondo griego. La cultura griega estimulaba la adoración de muchos dioses mitológicos, cuyas características sobrenaturales eran tan importantes para los griegos como las genealogías de los judíos. Entonces, en el capítulo 1, versículo 1, Juan entonces mostró que Jesús no solo era diferente de sus dioses mitológicos, sino que era superior a sí mismo a ellos. ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir Juan cuando menciona el verbo? El verbo era una expresión usada por los teólogos y filósofos, judíos, griegos y por igual, de muchas maneras diferentes. En las escrituras hebreas, el verbo era un agente de creación. Salmo 33:6 nos muestra esto. La fuente del mensaje de Dios a su pueblo por medio de sus profetas, como dice Oseas 1:2. Y la ley de Dios, su norma de santidad, como dice el Salmo 119, versículo 11. En la filosofía griega, el verbo era el principio de la razón que gobernaba el mundo, o el pensamiento que estaba aún en la mente. Mientras que en el pensamiento hebreo, el verbo era otra forma de decir Dios. La descripción de Juan muestra claramente que se refiere a Jesús, como dice el capítulo 1, versículo 14, un ser humano que conocía y amaba, pero que a la vez es el creador del universo, la suprema revelación de Dios, la imagen viviente de la santidad de Dios, y todas las cosas en él subsisten, como dice Colosenses 1:17. Para los lectores judíos, el verbo era Dios, era una blasfemia. Para los lectores griegos, aquel verbo fue hecho carne, 1:14, era impensable. Y para Juan, en este nuevo entendimiento del verbo era el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Así que cuando Dios creó, hizo algo de la nada. Eso es bien importante entenderlo, hermanos. No había nada, no es como que Dios reorganizó lo que existía, no había nada. Y así que si le digo, piensa en nada, no puede hacerlo, porque no sabemos, si pensamos en nada, va a pensar en blanco o en negro, no sabemos qué es nada. No tenemos una idea. Entonces, asimismo, el capítulo 1, versículo 3 al 5 nos muestra que Dios creó todo el universo y nada es demasiado complejo para él. Las tinieblas no prevalecieron contra ella, significa que las tinieblas de maldad nunca han triunfado, ni triunfarán, ni apagarán la luz de Dios. Jesucristo es el creador de la vida y su vida ofrece luz a sí mismo a la humanidad. En su luz nos vemos tal como somos, pecadores en necesidad de un Salvador. En este libro, el nombre de Juan se refiere a Juan el Bautista, en el capítulo 1, 6 al 8. Si desea más información,
sobre esto, ¿verdad? Puede ver más sobre los detalles de lo que pasó con Juan el Bautista. Pero aquí está contando, ¿verdad? Así que no confundamos al escritor con Juan el Bautista. Al igual que nosotros como Juan el Bautista, hermano, no somos la fuente de la luz de Dios, simplemente reflejamos la luz. Jesucristo es la luz verdadera que nos ayuda a ver así mismo nuestro camino y nos ayuda a poder transitar todo ese camino a través así mismo de la vida. A pesar de que Jesucristo creó el mundo, la gente que creó no lo reconoció, como dice el capítulo 1, versículo 10. Aún la que Dios escogió para preparar el resto del mundo para la venida del Mesías lo rechazó, pese a que todo el Antiguo Testamento hablaba de su venida. Capítulo 1 del 12 al 13 nos muestra que todos los que aceptan a Cristo como su Señor de sus vidas renacen espiritualmente y reciben a sí mismos, hermanos, una vida de Dios. Es a través de la fe en Cristo que, hermanos, este nuevo crecimiento nos cambia, pero nos cambia desde adentro. Capítulo 1:14 nos muestra nuevamente que el verbo fue hecho carne, significa que se convirtió en humano. Cristo, hermanos, vino a ser el maestro perfecto. En la vida de Jesús vemos como Dios piensa y por lo tanto debiéramos pensar, como dice Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. También el ejemplo perfecto vemos en Jesús. Él es el modelo de lo que debemos hacer y nos muestra cómo vivir y nos da poder para vivir de esa manera. Como dice Primera de Pedro capítulo 2 21, el sacrificio perfecto también, ya que Jesús vino como un sacrificio por todos los pecadores, por todos los pecados, y su muerte satisface las demandas de Dios para lo que era la cancelación del pecado, como dice Colosenses 1:15 al 23. Cuando se menciona el unigénito del Padre en el capítulo 1, versículo 14, significa que Jesús es el único y singular Hijo de Dios. El énfasis está puesto en lo singular, ya que Jesús es único y disfruta una relación con Dios que es diferente de la de los creyentes llamados hijos, que afirman ser engendrados a sí mismos por Dios. Cuando Jesús nació, Dios se hizo hombre. No era mitad hombre ni mitad Dios. Era todo Dios y todo hombre, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Antes de que Cristo viniera, la gente podía conocer a Dios en parte. Luego de su venida lo conoció en su totalidad, porque vino visible y tangible en Jesús. Capítulo 1:17 nos muestra que el amor y la justicia forman parte de la naturaleza divina que Dios usa para lidiar con nosotros. Moisés enfatizó la justicia y la ley de Dios, mientras que Cristo vino para resaltar a sí mismo la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Dios se comunicó mediante varias personas en el Antiguo Testamento, por lo general profetas que recibían mensajes específicos, pero nadie vio a Dios. En Cristo, Dios reveló su naturaleza y esencia de una forma que podía verse y tocarse. En Cristo, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Capítulo 19, en Jerusalén, los sacerdotes y levitas eran líderes religiosos de respeto. Los sacerdotes servían en el templo y los levitas ayudaban. Los líderes que iban a ver a Juan eran fariseos, como dice el capítulo 1:24, un grupo por el que Juan el Bautista y Jesús criticaban con frecuencia. Capítulo 1:23, del 21 al 23, nos muestra que en la mente de Cristo, en la mente de aquellos, ¿verdad?, que eran fariseos, había solamente cuatro posibilidades acerca de lo que era la identidad de Juan el Bautista. Era quizás el profeta que había sido anunciado por Moisés, como dice Deuteronomio 18:15, o quizás Elías, como dice Malaquías 4:5, o era el Mesías, o era un falso profeta. Juan negó ser estos personajes. En cambio, se proclamó en palabras del profeta Isaías en el Antiguo Testamento como la voz que clama en el desierto. Preparar camino para Jehová, como dice Isaías capítulo 40, versículo 3. Los líderes siguieron apremiándolo para que dijera quién era, porque la gente esperaba la venida del Mesías, como dice Lucas 3:15. Pero Juan enfatizó solo la razón por la razón que había venido, y era preparar el camino para el Mesías. El capítulo 1, 25 al 26 nos muestra que Juan estaba bautizando judíos. Los esenios, que son una estricta secta monástica de judíos, ellos practicaban el bautismo para purificación, pero por lo general
solo los que no eran judíos, los gentiles, se bautizaban al convertirse al judaísmo. Cuando los fariseos preguntaron con qué autoridad bautizaba, estaban diciendo, ¿por qué tratas al pueblo escogido de Dios como si fueran gentiles? Juan contestó, yo bautizo con agua. Simplemente ayudaba a la gente a cumplir con un acto simbólico de lo que era el arrepentimiento. Era un testimonio, hermanos, exterior de lo que se sentía en el interior hacia Dios. Juan el Bautista manifestó que no era digno ni de ser esclavo de Cristo. Sin embargo, Lucas 7:28, Jesús dijo que Juan fue el más grande de los profetas. Así que si una persona como Juan se siente indigno de ser esclavo de Cristo, ¿cuánto más nosotros debiéramos de poner nuestro orgullo para servir a sí mismo a Cristo? Cada mañana y tarde, hermanos, se sacrificaba un cordero en el templo, de acuerdo al capítulo 1:29, por los pecados del pueblo, como dice Éxodo 29 del 38 al 42. Isaías 53:7 profetizó que el Mesías, el siervo de Dios, sería ofrecido como un cordero para pagar la culpa por el pecado. Tenía que entregarse a sí mismo una vida. Y Dios quiso darse a sí mismo en sacrificio. Los pecados del mundo fueron quitados cuando Jesús murió en el sacrificio perfecto. De esta manera se perdonan nuestros pecados, como dice Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Y a pesar de que Juan el Bautista había sido un pecador muy conocido y atrajo grandes multitudes, se sintió muy feliz de que Jesús ocupara el lugar más importante. En el bautismo de Jesús, Juan el Bautista lo declaró como el Mesías. En ese momento, Dios le dio una señal a Juan de que en verdad él había sido enviado a Jesús, como dice el capítulo 1, versículo 33. El bautismo de Juan el Bautista en agua fue preparatorio, porque era para arrepentimiento y simbolizaba el lavado de los pecados. Jesús, en contraste, bautizaría con el Espíritu Santo. Enviaría el Espíritu Santo sobre los creyentes para que les impartiera poder para vivir y para enseñar el mensaje del Evangelio de la salvación. La tarea de Juan el Bautista era de guiar a la gente hacia Cristo, el Mesías que esperaban. Estos nuevos discípulos llamaron de varias formas a Jesús: Cordero de Dios, Señor, literalmente Rabí o Maestro, Mesías, Hijo de Dios, Rey de Israel. Y a medida que lo conocieron, su aprecio por él creció. ¿Cuánto más llegaremos a conocerlo como el Hijo de Dios? Mientras más le conozcamos, más nos vamos a sentir cercanos hacia él. Uno de los discípulos fue Andrés, en el capítulo 1:40. El otro fue Juan, el escritor de este libro, o Felipe, y al que se menciona a menudo. Cuando los dos discípulos empezaron a seguirle, Jesús les preguntó, ¿qué desean? ¿Seguir a Cristo, seguir a Jesús, Jesucristo no es suficiente? Debemos de seguirle por las razones debidas, hermano. Hay veces que se hacen las cosas por las actitudes incorrectas o por las razones incorrectas. Andrés aceptó el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús y de inmediato fue a decirlo a su hermano Simón Pedro. No había dudas en su mente. Para el Jesús era el Mesías. No solamente se lo dijo a Pedro a través de los evangelios, hallamos también a Andrés deseoso de llevar a otros a Jesús, como dice el capítulo 6 del 8 al 9 y el capítulo 12, versículo 22. Jesús no solo vio quién era Pedro, sino quién llegaría a ser. Por eso le asignó un nuevo nombre cuando le dice Cefas en arameo. Pedro en griego, que significa el nombre es una roca, y a través de los evangelios no se presenta a Pedro como piedra sólida, pero llegó a ser una roca en los días de la iglesia primitiva, como lo relata asimismo el libro de Hechos. Los judíos menosprecian a Nazaret porque era una guarnición romana que estaba localizada allí. Algunos han especulado que una actitud fría o una baja reputación moral y religiosa del pueblo de Nazaret condujo al comentario duro de Natanael. La ciudad natal de Natanael fue Caná, situada un poco más de 6 kilómetros de Nazaret. Entonces, cuando Natanael en el capítulo 1:46 vemos, oyó que el Mesías procedía de Nazaret, se sorprendió. Felipe le respondió, ven y ve. Por fortuna, Natanael fue a ver a Jesús y llegó a ser su discípulo. Si hubiera actuado en base a sus prejuicios, sin una investigación mayor, hubiera perdido su encuentro con el Mesías. No permitamos, hermanos, en nuestras vidas, ¿verdad?, que los estereotipos de la gente acerca de Cristo sean causa para que pierdan poder y amor. Vamos a invitarlo a que se acerquen a sí mismo a Dios.
Y el capítulo 1, 47 a 49 nos muestra que Jesús conocía todo lo referente a Natanael antes de que se encontrasen cara a cara. Jesús también nos conoce a nosotros, hermanos, antes de que nosotros clamemos a su nombre. El versículo 51 nos muestra que esta es una referencia al sueño de Jacob que aparece en Génesis 28:12. En su condición singular de Dios hombre, Jesús sería la escalera entre el cielo y la tierra. Jesús no dice aquí que iba a ser una experiencia física, es decir, que verían la escalera con sus ojos, como en el caso de la transfiguración, sino que tendrían una percepción espiritual de la verdadera naturaleza de Jesús y el propósito asimismo, hermanos, de su venida. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos comenzar, Señor, con el libro de Juan. Te pedimos, Padre, que nos ayude dándonos entendimiento. Y así mismo, Padre, que podamos entender muchos elementos y principios, Padre, que quizás pasamos por alto. Te pedimos, Padre, por cada hermano, por cada hermana que se conecta con nosotros. Tú conoces cada necesidad, conoces a los enfermos. Extiende un toque de sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús, Señor, tocando al necesitado. Padre, conoces al que está en necesidad financiera. Obra, Señor, y toca sus vidas ahora mismo. El que está luchando, Señor, con la diabetes, el que está luchando con el asma, Señor, en este momento, Padre. Aquella persona que ha sido diagnosticada con cáncer en este momento, Señor, toma control, aleluya. Te adoramos, Padre. Y pedimos a sí mismo, Señor, que te muevas, que te manifieste, Padre, que intervengas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús te amamos y te agradecemos, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.